Muy bien, continuando con el diseño y desarrollo de nuestro ejemplo base para aprender los principios de Spring Boot, en esta ocasión vamos a generar el mapeo de una tabla de la base de datos. En nuestro caso, vamos a generar la entidad de productos. Para esto, vamos a generar un nuevo paquete, vamos a generar una clase que me va a representar dicha tabla. Nosotros tenemos dentro de la carpeta src la carpeta main que contiene los recursos que ya vimos anteriormente y tenemos la carpeta Java. Como vemos, en la carpeta Java tenemos la descripción de nuestro paquete y dentro de esa descripción tenemos nuestro paquete principal que es inventario. Es importante tener en cuenta que lo que vamos a hacer en este momento lo tenemos que hacer a partir de inventario. Vamos en la parte inferior de Visual Studio Code. En el acordeón hay una pestaña que dice Java Projects. Vamos a darle clic. Y como vemos nos aparece la estructura completa del proyecto. Y por acá nos va a aparecer los paquetes que ya tenemos. Aquí tenemos el paquete principal de inventario. Todos los paquetes que vamos a crear de ahora en adelante tienen que heredar de inventario. Vamos a darle clic en el más. Le decimos que vamos a crear un paquete. Notemos que en la parte superior aparece com.brightlinestudio.inventario. Vamos a crear una carpeta llamada models.entities. Es un enter. Pero en su momento se crea nuestro nuevo paquete y en ese nuevo paquete vamos a crear nuestra primera clase y nuestra clase se va a llamar product. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer para que esta clase sea reconocida como una entidad y forme parte del build de Spring Boot, tenemos que agregar la anotación de entity. Como vemos, automáticamente se importa la librería. Jakarta es una librería, es una clase que contiene todo lo referente a persistencia. Esto se ve en la versión 3.0 en adelante. En versiones anteriores se trabajaba con Javax, porque con esas versiones se trabajaba la versión del JEE8. Aquí ya no se trabaja esta edición Enterprise de Java. A continuación vamos a especificar una nueva anotación que es la anotación de tabla. Esta notación de table nos va a permitir definir el nombre de la tabla en nuestra base de datos. Para esto vamos a agregar el parámetro name igual y vamos a colocar el nombre de nuestra tabla. En esta ocasión podemos llamarla products. A continuación debemos definir cuáles son los atributos de nuestra clase. Esos atributos recordemos que son las columnas que van a tener o que va a tener esta tabla en la base de datos. En esta ocasión, pues vamos a definirlo private. Vamos a definir una llave principal autoincremental. En Spring, para definir una llave, se le coloca la anotación @id. A continuación, voy a especificar la anotación generate_value que me va a permitir crear esta llave como autoincremental. Notemos que al colocarla se genera un warning porque ya se está utilizando
esa anotación. Esto lo vamos a eliminar para evitar errores. Errores no tanto, sino disminución o afectaciones en el rendimiento del código con los warnings. Y dentro de paréntesis vamos a agregar el atributo de estrategia, en el cual vamos a decirle que el tipo de índice o de generación que vamos a crear es de tipo identity. Con eso nos aseguramos de definir ese atributo como autoincremental. Yo puedo personalizar este atributo colocándole la anotación column. Esta anotación de column me permite especificar la longitud que va a tener esa columna en la base de datos. Entonces podemos colocarle 50 caracteres. Incluso puedo colocarle el valor de nulo. Si quiero que sea vacía, le puedo decir que es falso. ¿Okay? Para que esa columna sea obligatoria en la base de datos. Vamos a definir private string description. Aquí nos da un warning de que este elemento no está siendo utilizado. Ya vamos a mirar si se corrige cuando generemos los métodos get y setter. Vamos a continuación a definir default el precio. Listo. Vamos a generar los métodos getter y setter. Los métodos getter y setter en Java, recordemos que nos van a permitir tener acceso de lectura y escritura a cada uno de los atributos que tengamos definidos en la clase. Para eso podemos darle clic derecho, Source Action, y aquí le decimos que genere los métodos getter and setters. Vamos a seleccionar todo y le damos OK y listo. Automáticamente ya se nos corrigen los warnings, ya que implementamos los métodos getter y setter para la clase. Muy bien, con esto ya hemos visto cómo se genera una clase, cómo se convierte esa clase en una entidad, cómo se aplican los atributos de tabla para especificar el nombre de la tabla, cómo se generan las llaves principales, cómo se generan los autoincrementales, cómo se definen atributos a una columna, cómo se le especifica la longitud que va a tener dicha columna en la base de datos y cómo se generan los métodos getter y setter. Recordemos que el método get nos permite obtener la información y el método set nos va a permitir enviar información al atributo. Muy bien, con esto finalizamos este video donde estudiamos la creación de la entidad.